bienvenidos a nuestro podcast Fe que Transforma. Hoy, como siempre, tenemos una invitada súper especial que viene del país más lindo, del más lindo de todos, donde están las playas más bellas, donde, bueno, la comida es buenísima. No, si yo mejor ya lo voy a dejar ahí, que sea ella que nos cuente de dónde ella viene. Bienvenida, Stephanie Rodríguez. Gracias por la invitación. Dios te bendiga. Gracias por invitarnos a este espacio y por el privilegio que nos da de compartir nuestra historia y predicar el Evangelio. Amén. Entonces, cuéntanos, Stephanie, algo específico, o sea, ¿dónde tú naciste? Porque yo dije que vienes del país más lindo, pero seguro que ellos quieren saber cuál es ese país, ¿dónde tú naciste? Santo Domingo, República Dominicana. Es exactamente donde nazco. En la capital. Sí, la capital. Wow. Y cuéntame cómo era Stephanie de niña. Ay, Dios mío. Es una mezcla de todo. Es de todo un poco, yo podría decir, muchas vivencias, también muchas situaciones que fueron un poco difíciles, ya que desde que nací, como de unos meses después que nací, hasta los alrededor de 7 años, tenía asma crónica. Ay, Dios mío. Entonces era muy difícil jugar, era difícil socializarme. Después que daban las 5:30 de la tarde, ya no me dejaban salir afuera porque tenían que cuidarme mucho, que no saliera, que no me vaya a dar el sereno, pero de que me daba un poquito, o sea, era al hospital. Tuve que estar interna todos esos años. Yo pasaba más interna que en la escuela. Porque en República Dominicana uno va a la escuela desde los 2 años, ya estamos yendo a la escuela, estamos aprendiendo, pero sí, fue así como un poquito complicado. Y más para una niña, ¿verdad? Sí, que no entiende lo que está pasando. Y sí hubieron muchas situaciones en la niñez. Una infancia donde tal vez hubo carencias, no carencias económicas, porque gracias a Dios económicamente estábamos muy bien. Mi papá era responsable, mi mamá también era muy responsable en esa parte y siempre trataban como de darme lo mejor, de estar ahí, que tener la mejor educación, que tuviera, como no podía salir afuera, pero que tuviera juegos, que tuviera con qué dibujar. Todo lo que ellos me gustaban, ellos lo buscaban. Sí. Me gustaba mucho escribir, leer. Ellos me buscaban libretas, me buscaban de todo lo que se podía hacer dentro de la casa porque no me dejaban salir afuera. Sí, para evitar un ataque. Sí. Ya después, alrededor de los 6, 7 años, por ahí, ya en ese lapso, yo digo que fue Dios que hizo la obra. Te sanaste. O sea, Dios me sanó. Yo siempre voy a decir que fue Dios, que me sanó para que ellos vean quién era Dios. Tal vez ellos no lo entendieron porque no tenían esa fe, pero yo digo que fue Dios. Ellos dicen que fueron los remedios naturales, pero sabemos que científicamente no hay cura para el asma, y más si es crónica. Sí. Pero yo sé que fue Dios quien hizo el milagro y nunca más. O sea, no volví a tener asma. Gloria a Dios. Podía jugar, podía hacer, o sea, todo normal y siempre estaban con ese miedo. No te puedes mojar en el agua lluvia, no puedes salir y puedo hacer esto. No puede ir, no podía paseo de la escuela, no puede. No. Era un constante no. Sí, eran muchos no. Entonces yo creo que creó miedo a mi padre tal vez y como que crearon esa sobreprotección de que no hagas esto. No. Yo haría lo mismo. Si tuviera no hagas un hijo, esto, no hagas lo otro. Así. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pero como era una niña, o sea, obviamente hay cosas que no lo podíamos entender. Claro. Me crié con mi mamá. Rosa Merán se llama mi mamá. Como mi mamá, se llama Rosa. Ay, qué lindo, esas mujeres son hermosas. Sí, se llama Rosa Merán y mi padre se llama Domingo Rodríguez. La mayor parte de mi vida, bueno, toda mi vida me he criado con mi mamá. Con mi mamá, siempre con mi mamá. Mi papá, cuando yo tenía 1 año de edad, vino para Estados Unidos a buscar mejor vida, como ya sabemos, la historia de
El sueño americano. El sueño americano, la historia que se repite mucho en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Mi padre viene a Estados Unidos, yo no lo veo más. Wow. Desde un año. Sí, de un año. Después, cuando yo tenía como alrededor de 4 años, él vuelve al país, dura como, no sé, como unos días. Eso, como todo mi recuerdo, que lo vi así de unos cuantos días y después no lo volví a ver hasta que yo tenía ya los 13 años. Wow. Cuando yo llego a Estados Unidos. O sea, él te pidió, como dice, te hizo tu No, residencia. no, la No. historia es un poquito larga en esa parte, pero yo vine por vía de mi mamá a También. este país. Oh. Sí, pero, o sea, en el lapso, lo que pasó fue que cuando yo tengo un año, mi padre viene a Estados Unidos, mi mamá se queda conmigo allá. Después que mi mamá está allá conmigo, unos años después, ellos se divorcian. Oh. Ellos se divorcian. Ya. Entonces yo solo estaba con mi mamá. Ok. Por Entonces, eso se entiende ahora el hecho de que lo viste un momento y ya no lo vuelves a ver más, porque ya no había una relación con tu mami y tiende a también, algunos padres se divorcian de los hijos también. no fue el caso de él. No fue el caso de él. Él no lo volví a ver porque había una situación migratoria. Oh, ya. Y él no podía Él no ir podía. a República Ah, Dominicana. ok, ahora entiendo. Pero, por ejemplo, desde que yo tengo uso de razón, siempre recuerdo que mi papá siempre me llamaba. Ah, bueno. Él me llamaba todos los días, siempre estaba pendiente de mí. Económicamente también fue y ha sido hasta ahora un padre muy responsable. Ha estado, o sea, tal vez físicamente no podía estar, pero sí, tal vez emocionalmente, sí, tal vez verbalmente, siempre había una comunicación, siempre hubo un vínculo. Yeah. Yo sabía que ese era mi papá, que podía contar con mi papá, que podía hablar con mi papá. Yeah. Pero ahora lo puedo entender de esa forma y veo las cosas diferentes, pero cuando era niña no. Y sentías esa necesidad de tenerlo en persona, Sí. de poderlo abrazar. Sí, cosas de niños, como yo quisiera que mi papá esté en mi graduación, que esté en mi cumpleaños, que me busque a la escuela, que esté presente. Sí. Y es lo que pasa en muchas familias de Latinoamérica, que los padres emigran y por una mejor vida, pero al final el niño no quiere el dinero, el niño quiere a su papá o quiere a su mamá. Eso es así. O sea, el niño quiere su papá o su mamá presente, en tiempo presente, en que tú me abraces, en que tú estés conmigo, en que si hay un día especial, tú estés conmigo. Sí. No es como que, oh, no puedo, ¿cómo te diría? El niño al final no le interesa todos los juguetes que tú le puedas comprar. El niño está interesado en conectar contigo. Tiempo de El niño calidad. está interesado en pasar tiempo de calidad, en los abrazos, en estar presente, el verte, en compartir contigo físicamente. Yes, definitivo. O sea, los niños, a veces los padres están equivocados con eso. Queremos llenar la casa de juguetes. Sí, sí, pero eso es una forma del padre quitarse culpa muchas veces. Ay, sí. Sucede. Hasta Sí. las mejores familias. Sí, pero a veces el padre hace todo esto porque dentro de sí siente que no está dando lo que le tiene que dar a ese niño. Sí. Y a veces el padre hace todas estas cosas en la ignorancia también. O sea, puedo entender que es a veces ignorancia, que a veces la forma en que nos criaron, en que nos enseñaron, y eso hacemos, y eso repetimos, y son patrones que se repiten de generación en generación, porque eso fue lo que se enseñó. Y también el querer darle al niño lo que tú no tuviste. A veces lo llenamos de regalos porque, ay, que a mí me hizo falta, para que al niño no le haga falta. Sí, exactamente. Sí, pero entonces, es lo que aprendemos. Sí. Eso es lo que nos enseña. Entonces yo te quiero preguntar, ¿verdad? Yo escuché que tú dices que tu mami decía de los remedios caseros y todo eso. Pero yo pienso que sea con remedios caseros o sea con medicina de farmacia, si te sanaste, fue Dios. Sí. Porque hay otros que no se sanan. Entonces yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cuándo tú conoces de Jesús? ¿Cuándo Stephanie dice, yo necesito a Jesús en mi vida? O sea, ¿cómo sucede esto? Yo pienso que Dios me estaba llamando desde muy temprana edad, desde niña. Pero en mi casa no había nadie cristiano. Wow.
En mi familia no había cristianos. Dios me dio el privilegio de ser la primera cristiana en toda mi familia, tanto de parte de mi papá como de parte de mi mamá. Pero a raíz de las situaciones que pasé desde la infancia, a través de esos vacíos, de esas situaciones, al mi mamá quedarse sola conmigo y se frustraba. Sí. Y había muchas situaciones, había muchos gritos, había maltratos, había muchas situaciones difíciles. Después me toca vivir muchas cosas y eso constantemente me sumergía en depresión a muy temprana edad y con deseos suicidas a muy temprana edad también. De verdad. Sí, a raíz de todo lo que pasaba, cosas que no entendía, cosas de niña, yo decía, mi papá se fue, no está aquí, no está presente, estoy con mi mamá, que o sea, mi mamá la amo, yo quiero estar más cerca de ella, pero a raíz de cosas que ella también venía arrastrando, lo mismo que hablamos de lo que enseñaron, ella no podía crear vínculo conmigo, emocionalmente hablando. Sí. O sea, estaba ahí, proveía, me cuidaba, pero no había vínculo. No había amor. Y a raíz de eso yo decía, pero no puedo, no sé con quién hablar, no sé, o sea, quién me va a escuchar, o sea, no encontraba salida, no encontraba respuesta a nada. Y eso me llevó a desde temprana edad estar en depresión, a estar con pensamientos suicidas también, que a veces yo decía, yo no quiero más, yo no quiero estar viva, a que me pasaban por la mente pensamientos a muy temprana edad, estoy hablando de 11 años. Hablando de 12 años, que venían esos pensamientos de que para qué estoy viva, para qué nací, si para esta vida, si siempre tengo de todo económicamente, pero hay un vacío enorme que nada me lo llena, no quiero ropa, no quiero juguetes, no quiero salida, no quiero nada, yo no sé qué es, en ese momento no entendía, yo decía no sé qué es, pero yo necesito algo y ese algo no está en mi casa. Bendito. Entonces, pasaron los años, a la edad de 13 años llego a Estados Unidos, por vía de mi mamá. Y también digo que fue Dios quien me trajo, porque de la forma que todo pasó, nadie se explica, ni el consulado, ni mi mamá, ni nadie, cómo sucedió eso. Pero Dios tenía planes conmigo en este país, permitió que viniéramos a este país y en este país yo conozco a Cristo. Amén. Llego a los 13 años de edad, alrededor de los 15 años me invitan a una iglesia. Yo siempre iba a la iglesia católica. Yo llegué a este país y me iba a la iglesia católica porque era costumbre, pero yo sabía dentro de mí que yo estaba buscando algo. No sabía qué era, pero sí sabía que estaba buscando algo. Iba a la iglesia católica siempre iba, pero yo decía, ay no, que lo que busco tampoco está aquí. Y, o sea, con mucho respeto para mis hermanos católicos, pero no estaba ahí lo que yo estaba buscando. No estaba ahí. Me invitan a una iglesia cristiana, empiezo a ir. Recuerdo que el hijo de quien era mi padrastro, él se convierte y él empieza a invitarme. Y él cantaba música cristiana urbana en ese tiempo. Y entonces él tomaba eso de excusa y me decía, ven para que me ayudes, ven para que me ayudes. Y él me invitaba a la iglesia. Y yo le decía, oh, sí, está bien. O sea, yo decía, por ayudarlo, yo voy a ir. Él me decía, ven para que me ayude. En ese tiempo se usaban los CDs. Se llama Andriel Santana. Si tú llegas a ver esto, mira, que Dios te bendiga. Y siempre voy a estar agradecida con él por eso, porque él fue quien me invitó a la iglesia cristiana por primera vez. Sí. Y él me decía, ven, vamos, para que me ayudes. Y con esa excusa yo empecé a ir a la iglesia cristiana. Después, él como a la edad de los 16, él me invita ya a la iglesia una iglesia nueva que él estaba yendo, él me invita. Yo empiezo a ir y ahí duré desde los 16 como hasta los 18, por ahí yo diría, pero no me aceptaba, no me convertía. Solo visitaba. Sí, yo iba pero iba fielmente. Era algo como un poco raro. Loco, sí. Yo iba todos los viernes porque había culto de jóvenes. Ajá. Y recuerdo que el pastor Delvin Carmona se llama, él era el pastor de jóvenes en ese tiempo, era un pastor muy reconocido ahora. Y él era el pastor de jóvenes en esa iglesia. Y me llamaba mucho la atención cómo él predicaba la palabra.
como de una forma sencilla, de una forma jocosa. O sea, él se ponía al nivel de nosotros, Sí. de lo que íbamos. Y era como muy fácil entender la palabra. Pero al yo ver a mi alrededor, yo miraba que a veces pasaban cosas que yo decía, pero si ellos son de Dios y predican de Dios, pero ¿cómo puede ser que estén pasando estas cosas dentro de la iglesia? Y yo como al mirar el hombre, no le daba espacio a Dios. Entonces yo recuerdo que a los 18 años, 18 para 19 exactamente, faltaban unos meses para 19. Tú tenías amor escondido como amor escondido. Porque Cristiana es la secreta. Cristiana es la secreta, sí, yo fui cristiana en la secreta por 2 años y casi 2 años y medio por ahí, más o menos. Yo iba fielmente los viernes, iba los domingos, iba muchos domingos también, pero hacía lo que quería, hacía todo lo que yo quería. O sea, no había como una relación con Dios. Pero yo sentía yo sentía bien, yo decía, wow, yo me siento bien cuando yo voy a ese lugar. Sí. Me siento bien ahí, pero no sé, no puedo como conectarme, no puedo conectarme más. Y yo escuchaba a los jóvenes que decían, no, porque el Espíritu Santo me tocó, porque yo estaba llorando, y a veces empezaban a hablar y empezaban a llorar. Para mí era raro eso. Pero en mi casa yo no veía a nadie llorando. Era muy raro ver los abrazos. Era muy raro. Yo, cuando una persona me abrazaba, yo me sentía rara. Yo me sentía como, ¿qué es lo que está pasando? Y como inconscientemente, como que hasta despegaba a veces la persona, como, me siento rara, no me abrace, no me toque. Sí. Pero era la falta de costumbre, porque en mi casa no había eso. Entonces yo digo, pero me siento bien en ese lugar. Y nada, pasó el tiempo, pero hubo un día, porque todo es hasta un día, que yo, o sea, tenía una vida muy, vamos a decir, plena en ese sentido. En ese sentido, las cosas estaban marchando mejor en mi casa, las cosas estaban bien, tenía, vamos a decir, todo lo que quería, estaba estudiando, estaba trabajando, o sea, estaba todo como tranquilo. O sea, todo lo que una niña o una joven de 18 años hubiera querido tener, en ese momento yo lo tenía. Pero había un vacío enorme. La depresión me arropaba. Y yo decía, ¿qué es? O sea, yo necesito algo más. Y un día en mi cuarto me pongo de rodillas y yo le decía, yo no sé orar. Yo no sé, pero dicen en la iglesia que tú escuchas y yo necesito que tú me escuches. Dios, si tú existes, yo necesito sentir lo que esa gente dice que siente cuando llora. Yo necesito sentir esto. Yo necesito de eso. Yo no sé qué es, pero yo necesito eso. Y si tú existes, tú me vas a poner otra congregación a donde yo pueda ir, y la señal que yo quiero que tú me des es que yo pueda sentir eso desde que yo pise ese lugar. Wow. Y Dios lo hizo. Por eso no se puede estar retando a Dios, porque Dios, mire, cumple. Y yo recuerdo que yo hice eso, no lo hice así como hablado, pero Dios sabe que fue, yo creo que esa es la oración más sincera que yo he hecho en mi vida, por la necesidad que había en ese momento. Sí. Y recuerdo que pasaron los días y varias personas empiezan a invitarme a diferentes iglesias, pero yo le digo que no a todos. Yo digo no. Y yo decía dentro de mí, esa no es. Y yo decía, esa no es, y no iba. Pero un día alguien en un salón me dice, mira, te invito a mi iglesia, mira, esa es la iglesia donde estamos congregando. Los cultos son los miércoles, me invitó un miércoles. Y yo le dije, claro que sí. Okay. El miércoles... ¿A qué hora? No, a las 6 yo te recojo. A las 6:50 yo estaba ya más parada en la calle. Yo estaba ya en la calle, parada con mi cartera esperando. Y ella va, me recoge cuando yo llego a esa iglesia. ¡Tarán! Yo pongo un pie en la iglesia y yo siento que el cuerpo está temblando. Y estoy asustada, se me entró como un susto, como cuando tú estás asustada, como que el cuerpo no sabe qué hacer. Y yo me siento tranquila, yo digo, wow, qué lindo, era un taller de mecánica.
en el Bronx. Okay. Y de noche lo transformaban, ponían alfombra, ponían instrumentos y era una iglesia. Pero ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Cuando llegamos, ella me dice, mira, aquí es la iglesia. Y por fuera, un taller de mecánica. Y yo digo, ¿esta es la iglesia? Me dice, sí, adentro. Digo yo, bueno, pues vamos. Yo no juzgué el libro. Por la portada. Exacto. Sí. Pero yo, como estaba en esa necesidad, yo no estaba como pensando en nada. Que mira cómo se ve. No, yo dije, no, pero vamos. Yo estaba decidida, mire, aunque sea abajo del puente, pero que Dios hiciera lo que iba a hacer conmigo. Sí. Y cuando entro, empiezo a sentir esta sensación. El pastor empieza a predicar. El pastor empieza a predicar. Y el tema que él está predicando es acerca del amor de Dios. Y empieza a predicar acerca de la paternidad. Bendito. Eso a mí me rompió. Y yo empiezo desde que, antes de terminar de predicar, yo empiezo a llorar. Yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar, a llorar, a llorar, sin parar. Yo empiezo a llorar sin parar. O sea, una cosa exagerada. Y ellos dicen, ¿quién quiere aceptar al Señor? Yo fui la primera que me paré. ¿Tú no sabes cuándo llegaste al frente? No, yo no sé. Yo sé que fue como que yo corrí al altar, porque era como... Yo estaba esperando ese momento por mucho tiempo. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo no podía parar de llorar. Yo duré 5 horas así. Bendito Dios. Ellos pasaron, oraron por mí. El Espíritu Santo tomó el control de mí en ese momento, que ellos oraron por mí. Yo duré no sé cuánto tiempo duré en el piso, porque pasó mucho tiempo. Yo sé que cuando me paré, ya las sillas estaban recogidas, la alfombra la estaban recogiendo, los instrumentos también. El party, entonces. Y después salen a llevarme a la casa y llevaron todos los hermanos primero, me dejaron de último y yo seguía llorando. Cuando llego a mi casa, llego llorando, me le voy encima de mi mamá y le digo que me perdone, que me perdone, que me perdone. ¿Y tu mamá? Y mi mamá decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasó? Yo le decía, no, yo estaba con Dios. Yo estaba con Dios. Y ella decía, ¿pero cómo que tú estabas con Dios? Pero tú te moriste. ¿Qué fue lo que te pasó? Y yo le decía, no, yo estaba en la iglesia, yo estaba con Dios. Y yo lo que te quiero decir, que me perdone, que me perdone. Tal vez soy una hija rebelde. Yo te tenía resentimiento por las cosas que pasaban. Y empecé y me confesé, mire. Wow, lo que hace el Señor, definitivamente. Sí, llamé a mi papá también, papi, perdóname. Yo empecé a pedirle perdón a todo el mundo y a llorar, y a llorar, a llorar. Pero era un encuentro que había tenido con el Espíritu Santo. Qué bonito. Y así, entonces ahí sí me convierto a la edad de los 18, casi 19 años. En la iglesia Torre Fuerte con los pastores Núñez. Ay, qué bonito, de verdad, qué bonito. Eso jamás se te va a olvidar. Jamás, no, jamás. Nunca más. Creo que hubo un antes y después. Sí. Desde ese día. O sea, ¿qué cosa tú me pudieras decir que fue lo que cambió definitivamente en ti? ¿Cuál fue el antes yo era así y ahora soy así? En ese momento venía con mucho resentimiento. Pero por la misma inmadurez, por la misma falta de entendimiento, tenía mucho resentimiento, tenía ira, tenía mucha depresión en esos momentos, por la falta de afecto, por la falta de muchas cosas, emocionalmente, la carencia de mi mamá era emocional. Sí. Entonces, después de ese día, o sea, yo empiezo a cambiar totalmente. Como que fue algo liberador cuando, o sea, se rompió eso y ya yo empecé a ver a mi mamá diferente, empecé a hablarle diferente, empecé como a tratar de entender muchas cosas. Después pasan como 3 años sí, más o menos, y a la edad de los 21 yo me aparto. ¿Qué pasó? A los 21 yo me aparto. Eso fue como tu quiebre. Vamos a decir. Sí, porque en ese momento yo estaba, o sea, yo desde que me convertí empecé a servirle al Señor, full time. Ahí era mujer, estábamos en el ministerio de alabanza, o sea, estábamos en todo, era una congregación que estaba empezando y estábamos en todo, pero hubo un momento que sí me descuidé espiritualmente y el enemigo se aprovechó.
Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó que tú dices me aparté? Me aparté de la presencia de Dios porque recuerdo que empecé a ya tener, recuerdo que primero empecé a tomar un trabajo que no me permitía congregarme. Mm. Ahí empezó la situación. El enemigo te puso, como dice la ovejita, Sí, la dejó sola sí, para hacerla mi presa. sí. Entonces empiezo a trabajar, empiezo como a enfriarme, ahí empiezo a tener ya más amistades que no eran cristianas La influencia. y empezó toda esta situación y yo me alejo. O sea, me enfrié totalmente y me enfrié así por 4 años. Yo no volví a la iglesia, yo tenía vergüenza de ver mis pastores que se habían convertido en unos padres para mí. O sea, tenía vergüenza de ver los hermanos, tenía vergüenza de todo y a veces por eso yo no juzgo a las personas que se han apartado de Dios, porque entiendo lo que es, entiendo que se siente. Y a veces la misma vergüenza que el enemigo te pone, tú no quieres, te da vergüenza volver, Sí. te da vergüenza volver. Entonces, sí, sí pasa eso. Ujú. Y yo me alejo completamente. Y ahí empieza un proceso más fuerte para mí. Entonces la palabra dice que cuando la casa está limpia, está ordenada, pero la descuidaron la puerta, ¿qué pasa? Entran 7 más. Viene primero a ver el que tú tenías antes. Déjame ver en qué está Estefan. Ujú. Ah, pero mira, la casa está limpia y vacía. Sí, Vamos a entonces... buscar 3 amiguitos más y entonces No, ahí ahí vinieron, ahí yo sé que eran 7, porque lo que 7. pasó después fue muy fuerte. Lo que pasó después. Cuando yo me aparto, entonces empieza un proceso más fuerte, ya la actitud cambia, al revés, mucho más. Entonces ahí mi mamá me decía, yo hubiera preferido que te hubieras quedado en la iglesia. Yo hubiera preferido, yo recuerdo que una vez mi mamá me dijo, yo no quería que tú fueras a la iglesia, no estaba de acuerdo con que fuera a la iglesia, pero así no te quiero ver. Ay, bendito. Hubiera preferido que te hubieras quedado en la iglesia. Porque era algo muy notorio, era algo demasiado fuerte. Y empecé a caer o sea, como en situaciones muy fuertes que nunca yo había caído. Empecé a estar en el alcohol frecuentemente. O sea, yo tenía 21 años en ese momento, salía, nadie sabía de mí, estaba en el alcohol, estaba, o sea, sumergida en un mundo muy oscuro, extremadamente oscuro, malcriada, que nadie me diga nada. O sea, era una situación así, o sea, a un nivel muy fuerte. Y recuerdo que, o sea, pasaron tantas cosas que no da el tiempo para hablar todo eso, será en otra ocasión, pero sí pasaron muchas situaciones. Pero cuando estoy embarazada de mi niña, yo me reconcilio con el Señor. Entonces ahí ¿Tuviste una sí, relación en ese tiempo? sí, Pero una relación sin compromiso, vamos a sí, decir, y ahí sí, quedas embarazada. sí. Siempre voy a decir que mi hija fue un regalo de Dios. Claro, es que los niños no tienen la culpa de la Sí, locura de los papás, sí, definitivo. pero siempre voy a decir que un regalo de Dios por 2 razones. Dios usó a mi hija para salvarme la vida. O sea, ese fue el salvavidas que Dios me envió. Y tal vez podrás decir, no, pero ¿cómo va a ser? Sí, en mi caso, sí. Yo estaba muy perdida, estaba en un mundo muy oscuro. Yo recuerdo que conocí un muchacho, o sea, estuvimos juntos una vez, Una sola vez y pum. y la primera vez que estoy con ese muchacho se usó protección, o sea, 2 clases de protecciones se usaron y yo salí embarazada como quiera, aun cuando los doctores siempre me decían, es difícil que tú salgas embarazada. Es que yo no sé a qué va cuando tú tienes ese tipo de relación, así como fuera del matrimonio y así. Es como que siempre pasa. Sí. Por más que te cuide, como una No, evidencia de que... sí, pero antes de eso yo recuerdo que yo había tenido otras relaciones y no quedaba, y eran relaciones más estables y todo, y No, porque era con él. no quedaba. O sea, y con esa persona, yo recuerdo que, o sea, en mi vida solamente estuve con esa persona 2 veces. 2 veces.
La primera vez pasó, la segunda vez que pasó, ya yo estaba embarazada y no lo sabía. Bendito. O Y sea que, después yo decía, no, pero es que yo no quiero esto. Y mira, eso se rompió. o sea, Y porque no fue que él no quiso ser parte de tu vida, sino que tú no quisiste. mm, yo diría que de las dos partes sería así. Ujú, Porque, por ejemplo, en su momento yo decía, no, o sea, no quiero esto para mi vida. ujú. Yo quiero enfocarme en otras cosas, quiero enfocarme. Entonces yo sabía que estaba sumergida en eso. Y aún conociendo de Dios, y yo decía, esto no es lo que Dios quiere para mí. Yo no puedo estar aquí. Yo tengo que buscar la forma, pero no encontraba cómo salir. Y yo dije, tú sabes que no creo que esto vaya a funcionar. Entonces hay personas que lamentablemente cuando una mujer dice que no quiere estar con esa persona, ellos entienden que también los hijos Ujú. no tienen que ser parte. Y esto fue lo que pasó con esta Lo que te persona. decía al principio, que algunos se divorcian Sí, de los hijos también. sí, totalmente. O Mm, sea, y después de eso, entonces entro con el embarazo de mi hija en un proceso fuerte y es ahí cuando yo empiezo a clamar a Dios y empiezo a decirle, Señor, yo sé que tú existes y una vez más, si tú te acuerdas de mí, esas fueron mis Tengo palabras. vergüenza, papá. Si tú te Dime. acuerdas de mí, yo necesito que tú pongas una congregación nuevamente. Tú lo hiciste una vez. Yo sé que tú lo puedes hacer otra vez. Sí. Y él me pone una congregación cuando yo tenía ya 4 meses de embarazo. Y un amigo muy que trabajábamos juntos me llama un día, me dice, mira, yo te quiero invitar a la iglesia, que es Fraternidad Cristiana Bronx, donde pertenezco Oh, ahora. Y ya. su hermana me dice, sí, yo también estoy yendo a la iglesia. Y mira, que tú sabes cómo yo era y Dios me está cambiando. Ay, Dios Y él mío. empieza también a decirme, tú sabes cómo yo era y Dios me está cambiando. Y yo decía, ok, está bien, pero era como, yo decía, ay, no, tú tienes que darme una señal, porque es que yo siempre como que era así, como que no quiero irme a cualquier lugar, que sea Dios Que te que guíe. haga. Yo decía, si es de ti, yo voy a ir. Y yo vivía súper lejos de ese lugar. Y yo le dije, Señor, es muy difícil llegar desde aquí. Ellos duraron varios meses y cuando tengo 4 meses de embarazo, o sea, se da una situación que me tengo que ir de donde estaba y donde me mudo Ujú. es cerca de Fraternidad Cristiana. ¿Y cuál es tu excusa ahora? Dime. Dime. Y me mudo cerca de Fraternidad Cristiana con 4 meses de embarazo. Y digo, no, yo voy a ir. Y llamé a una amiga mía, le dije que también estaba apartada. Y le digo, Sí. mira, vamos para la iglesia. Nos vamos, las dos me dice, ¿encontraste una? Sí, encontramos la iglesia de nosotras. Y vinimos a la iglesia y así pasó todo, pero desde ese tiempo, o sea, de todo eso que pasó hasta ahora, puedo decir que Dios ha hecho una obra transformadora en mi vida, Amén. porque me ha permitido tener una buena relación con mis padres desde el amor. Ujú. Me ha permitido perdonar, me ha permitido valorarme, cosa que no sabía, no tenía identidad. Bendito Dios. No tenía identidad, no me valoraba yo misma, no entendía que era hija tampoco, no había paternidad. Y todo esto Dios me lo da en su presencia. O sea, cuando yo vengo a Cristo, es como que Él empieza a trabajar en mí, empieza a procesarme, empieza a formarme, pero también empieza a darme todo esto que Él sabía que yo necesitaba, esa parte de paternidad y algo que el Señor me hizo entender desde los 18 años y fue lo que me marcó para siempre, es que Él era mi padre. Ujú. Que Él era mi... y siempre, o sea, el versículo que siempre me decían cuando yo me convirtiera, aunque padre y madre te dejara, con todo te recogerá Jehová. Y cuando Así yo es. escuchaba eso, yo me desplomaba. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios Muy es bueno, muy bueno. muy bueno. Y yo pienso que esos momentos así, como que tú tienes como esos quiebres, que tú regresas, tú valoras aún más la presencia de Dios, la Sí, cuidas más. sí. Y yo pienso que ya nunca más vas a No, volver atrás. nunca más. Nunca más, No, nunca ya. más, porque la convicción que el Señor me ha dado es muy diferente. Por ejemplo, en ese tiempo que yo estuve fuera, pasaron, o sea, tantas cosas. Mi vida estuvo
al borde de la muerte tantas veces. Bendito. Y ver cómo Dios me guardaba, cómo Dios me cuidaba, personas que intentaron matarme, no pudieron matarme, ni accidentes, ni personas, ni nada. O sea, era algo que yo decía, Dios mío, yo sé que tú eres mi padre, o sea, yo sé. O sea, la convicción que tengo ahora no era la que tenía antes, la seguridad que tengo en Cristo ahora no es la que tenía antes, Sí. o sea, ni tampoco el amor ni nada, porque después que es difícil cuando tú pierdes la presencia de Dios y recuperarla es muy difícil, difícil, muy. es muy difícil. Pero cuando yo me reconcilio con el Señor otra vez, yo lloraba, yo lloraba, 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 lloraba. Y yo, porque yo decía, yo necesito tu presencia, yo la necesito, no es que yo la quiero, no, yo la necesito en mi vida. Pero tú puedes decir, ¿verdad? Que todo lo que tú pasaste es para que tú puedas comprender mejor a otras personas. Sí, Es para definitivamente. que, o sea, es ver lo bueno de lo malo, Sí, porque dice la palabra que todo Dios lo dispone para el bien de los que le aman. sí. Aquellos que conforme a su propósito fueron Fueron llamados. llamados. Entonces ya todo eso que tú viviste, esa niña, Sí. esa adolescente, esta joven, todo eso es para que tú puedas empatizar mejor con otros. Sí. Y pues yo soy testigo, ¿verdad? De que tú siempre estás bien preocupado por todas nosotras, las mujeres de la congregación, Sí, para así orar, es. para estar pendiente, para levantar las manos. Entonces todo eso que tú viviste te hace como más entender mejor Sí, en definitivamente. diferentes personas, diferentes etapas de la Sí. vida, ¿verdad? Y eso es maravilloso. O sea, eso es lo que te puede quedar bueno de todas las experiencias que has vivido. Oh, claro que sí. Antes no lo entendía. Pero hoy en día sí entiendo por qué. Yo hoy en día sí entiendo por qué a los 18 años recuerdo que en la primera vigilia que fui, que tuve un encuentro más profundo ya con el Espíritu Santo, donde Dios me hablaba de mi llamado. Y esa profecía nunca se me va a olvidar. Yo no me acuerdo completamente porque yo no sabía lo que era profecía, no sabía lo que era llamado. Era como que me estaban hablando en chino. Sí. Yo no entendía nada de los términos porque no estaba familiarizada. Pero cuando me hablan, esa pastora era la apóstol de esa congregación en una vigilia en Brooklyn. Nunca se me va a olvidar ese día. Y ella empieza a hablarme de cómo Dios me iba a usar y me empieza a hablar de las mujeres y me empieza a hablar de muchas cosas y mujeres maltratadas y mujeres así. Y yo dentro de mí decía, ¿pero dónde? Yo no conozco a esas mujeres. Y yo no he pasado por tanto. Yo decía, yo no he pasado por tanto, pero como que mujeres, me decían, sí, mujeres violadas, maltratadas, violencia doméstica. Y yo decía, ¿dónde iba a conocer a esas mujeres? Yo no he pasado por nada de eso. Porque yo siempre escuchaba, eso sí escuchaba en la iglesia, que Dios te daba la legalidad sobre las cosas que tú vencías. Y yo decía, pero ¿y cómo? Pero después que me aparto, después que pasa todo este proceso, estas situaciones, hoy yo puedo entender esa palabra. Sí. Hoy puedo entender que sí, todo Dios lo permitió con un propósito para poder entender a las mujeres, para poder trabajar con ellas, para poder tener el amor hacia la persona, para no desesperarme cuando una mujer tiene ciertas situaciones, tiene ciertas condiciones, que a veces estamos vulnerables, a veces estamos un poco aisladas, que estamos así como, pero es porque están pasando situaciones, pero nadie más que el que lo vivió te puede entender. Exacto. Entonces, yo, o sea, pasan muchas cosas, pero sí creo fielmente que todo ha sido propósito de Dios. Yo también. Que todo ha sido propósito de Dios para poder ser de bendición hacia otros, para poder testificar de la grandeza de Dios, de que no se van a quedar ahí, de que Dios también lo va a hacer con ellas, que si Dios lo hizo con mi vida, también lo puede hacer con la de ellas, y que cuando pensamos que todo se acabó es que Dios está comenzando. Es que no, esto no se acaba. No. Ay, así es. Entonces, bueno, ya así a manera de cierre, yo quiero que tú me compartas cuál es tu versículo favorito. Ay, Señor. Y por qué te gusta ese versículo. Que ese es como que, o sea, en todas tus situaciones difíciles, en la buena, en la mala, ese es el versículo que primero llega a tu cabeza. Que te lo sabes de memoria. Ay, Dios, son muchos,
Pero yo diría que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa parte de que Él es mi pastor y nada me faltará, es como que siempre viene a mí. Siempre que hay una situación, siempre digo, no, mi Dios va a proveer. Amén. Él es mi pastor, nada me va a faltar. No me va a faltar. Y muchas veces cuando pensamos en provisión, pensamos siempre en lo económico de una vez. Como que la mente a muchas personas se le va ahí. Sí. Pero hay cosas que no tienen precio, que son las que realmente necesitamos y son las que Dios nos da. O sea, la paz, el amor, el gozo, la sabiduría, el discernimiento, todas estas cosas, sí, Dios nos las da y eso no tiene precio. Así es. Y ese es como el versículo que siempre viene a mi mente y esa palabra que dice Dios proveerá, como decía Abraham, Dios proveerá. Dios le decía a Isaac. Sí. Isaac no sabía qué estaba pasando, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham decía, Dios proveerá. Dios proveerá, así es. Dios siempre provee. Y pues, ¿qué tú le dices a toda esa gente bonita que nos mira? Un consejo al final ya y una invitación, ¿verdad? Que se dejen alcanzar por el Señor. Sí, claro. Sí, lo que le puedo decir es que se dejen alcanzar por el Señor. El Señor nos sale al encuentro y muchas veces ignoramos el llamado de Dios, ignoramos que Dios quiere hacer cosas grandes con nuestra vida. Dios quiere sanarnos. Amén. Dios quiere salvarnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. O sea, abrir la puerta de nuestro corazón. La palabra dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno escuchare y abriera la puerta, Él entraría y cenaría con nosotros y nosotros con Él. Y Dios está tocando la puerta de muchos corazones. Yo lo que le puedo decir es que abran su corazón a Cristo, que no se van a arrepentir, que Dios les va a transformar la vida, que Dios lo va a sanar, que Dios le tiene el poder. Amén. Para sanar, para libertar, para transformar. O sea, Dios sí tiene el poder para hacer todas estas cosas en nuestra vida. Y lo que le puedo decir es que dejen, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dejen que Dios los sane. Y que no se dejen llevar, como al principio tú decías, de que tal persona hace esto, tal persona hace lo otro. Yo creo que esa parte quiero que mirar a Jesús. Le digas a esas personas, no te lleves de las apariencias. La iglesia es un hospital de niños de enfermos. Sí, y de niños, así de niños también, porque a veces, o sea, todo lo que vemos hoy en alguien es porque en algún momento en su infancia se quebró. Exacto. Todo lo que vemos hoy en personas que aún ellos mismos, como yo misma en un tiempo, no entendía por qué tenía ciertas actitudes, pero es el niño interior que está herido, que no ha sanado. Entonces necesitamos sanar y, como dice la palabra, poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, para que entonces Él pueda alumbrarnos, para entonces que pueda venir esa sanidad. Mientras estemos mirando alrededor, nada va a pasar. Yo recuerdo que cuando me reconcilié con el Señor, o sea, esto fue algo como que yo venía ya decidida que era Cristo que yo iba a mirar y a nadie más, porque nuestra esperanza viene de Él, el amor viene de Él, o sea, todo viene de Dios y yo entiendo que, o sea, desde la madurez ahora espiritual y ya secular que tengo, entiendo que Dios no tiene por qué pagar, o sea, Dios no hace nada. El hombre sí puede fallar con cosas, pero Dios no hace nada, no hay por qué apartarnos de Dios por algo que haya hecho el hombre. Exacto. Entonces, abrir nuestro corazón, servirle a Dios con amor, darle a Dios lo que es de Dios, porque Él es nuestro creador y nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Así es. Bueno, estoy más que agradecida de que hayas venido a compartir con nosotros. Gracias a ti. Y será hasta la próxima. Bye. Bye, Dios le bendiga.